tarde, 1 hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles los acontecimientos que tienen que ver con España, con los españoles, tanto dentro como fuera de nuestro país. Y todo ello con dos premisas, la valentía y el rigor. Ese es nuestro compromiso y dentro de un ambiente general que es el de la libertad en las opiniones de los que se sientan a nuestras mesas para opinar. Eso es novedoso, porque hay muchas televisoras que aspiran a ser Telepedro, la voz de su amo, pero no es el caso y por eso seguramente nos eligen y yo se lo tengo que agradecer. Hoy empezamos con una noticia triste, muy triste. Tremendo terremoto en el centro de Birmania, el país que ahora, desde hace ya unos años, se llama Myanmar, o ellos le quieren llamar Myanmar, gobernado por una junta militar. Bueno, pues el terremoto ha producido víctimas incluso. Hay que decir que en Birmania ha producido, según el gobierno, al menos 144 muertes hasta este momento. Es un terremoto muy particular, porque a 600 kilómetros de donde se ha producido está Bangkok, la capital de Tailandia, y ahí también ha dejado 9 muertos. Y unas imágenes absolutamente escalofriantes de cómo el agua de las piscinas, de lo alto de los rascacielos, donde se bañan plácidamente los tailandeses y sobre todo los turistas, pues caía al suelo, caía desde lo alto de esos rascacielos y, por cierto, ha producido muchos daños en uno que estaba en fase de construcción, sepultando a los que trataban de construirlo. Parece que este terremoto, que para los técnicos hay que decir que es un 7,7 de la escala Richter, tiene consideraciones muy serias porque que le hacen ser el más grande en la zona asiática, que es zona de terremotos, en los últimos 3/4 de siglo. Y esa es por culpa de una combinación siniestra, que es el tamaño, es un tamaño de un terremoto fuerte, y la escasa profundidad del epicentro. Eso ha maximizado el daño, según dicen los expertos en terremotos. Vean las imágenes, no se las pierdan porque son únicas. Terror en Birmania y Tailandia. Este es el momento en el que un rascacielos en construcción de 30 plantas se derrumba en Bangkok. Los trabajadores huyen de la zona. 100 estaban dentro. Esto que ven es agua. Cascadas de agua que caen desde las famosas piscinas de las azoteas de los hoteles que hay en la capital tailandesa, a más de 600 kilómetros del origen del terremoto. La imagen desde arriba se veía así. Desde las oficinas grababan atónitos cómo los edificios se tambaleaban. El terremoto, de magnitud 7,7 en el epicentro de Birmania, ha alcanzado a varios países del sudeste asiático. Estas son las imágenes del aeropuerto internacional de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Birmania. Momentos de auténtica angustia dentro de las casas. La gente huía de ellas. Pánico en las calles. Las carreteras temblaban. Los puentes se desplomaban. Otro de los países afectados por el terremoto es China. Estas son las imágenes del interior de una vivienda. Después de la enorme tragedia, los daños son enormes. Este es el rastro que dejan las 4 réplicas que ha tenido el terremoto. Continúan las labores de rescate en varios de estos países. El terremoto deja ya al menos 144 muertos, más de 700 heridos y decenas de personas atrapadas. Bueno, y ya en Europa, permítanme la reflexión. Ayer les informábamos de lo que había pasado en la Plaza del Dam en Ámsterdam, pleno centro de Ámsterdam, no nada alejado del Palacio Real. Bueno, allí hubo un asalto de alguien con un cuchillo de grandes dimensiones que dejó 5 heridos. 5 heridos. Bueno, pues han pasado más de 24 horas. El hombre que lo produjo, el presunto autor, pues está detenido, aunque la policía holandesa, hay que darles un premio, la policía holandesa van bien, Bueno, pues aún no saben si fue él o no, eso en primer lugar. En segundo lugar, si no saben si fue él, todavía están más lejos de hallar la pregunta clave, ¿por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué atacó con un cuchillo? Sabemos que dio un grito, ataca con cuchillo, pues parece aquello que se suele decir, Verdi con asas.
Lo que no se entiende es, siendo que hace 24 horas que este individuo está detenido, sea o no sea el autor, es por qué esconden su filiación y por qué esconden su origen. Y da la sensación de que, una vez más, como suele suceder en Europa, cuando hay un atentado de estas características, el temor de las autoridades a llamarle atentado es tan flagrante, siendo que no aparece otra explicación. Lo normal en estos casos, presididos por el buenismo, por no querer estigmatizar, por ejemplo, a los islámicos, ¿no? Bien, o a los radicales islámicos, por ser más concreto. Lo siguiente será que nos contarán, muy probablemente, ya lo veremos, se lo informaré cuando se produzca. Se suele decir que no, que era una persona que no estaba en sus plenas facultades mentales. Bueno, pues evidentemente alguien que ataca con un cuchillo a personas inocentes, en su mayor parte turistas, en el centro de Ámsterdam una tarde plácida, resulta que, pues, hombre, que diga a la policía que no está en su sano juicio es más que obvio. Lo que se pretende es disimular otras circunstancias, pues por ejemplo que sea islámico, que tenga alguna ramificación o no la haya tenido con movimientos radicales de esa inclinación política. Bueno, y ya del panorama internacional, con esa queja, reiterada queja, porque pasa una vez más y parece que esto, en fin, algo tiene que cambiar en la conciencia de las policías que trabajan para los ciudadanos. Trabajan para las víctimas, no trabajan para esconder el origen o la materia o lo que sea. En fin, ya es tiempo de que lo aclaren. Nos vamos a España, porque en España van a haber imágenes de la detención de 3 personas en diferentes puntos por difundir propaganda tanto del Daesh como de Al-Qaeda. ¿Dónde ha sido? Pues en Salamanca, en Burgos o en Huelva. Uno de ellos, por cierto, tenía unos vídeos en los que aparece maltratando animales, cosa que tampoco dice mucho bueno de él, la verdad. Bien, y ya en lo que toca lo que podríamos llamar el día a día en algunas de nuestras autonomías, quiero hablar concretamente de 2. En primer lugar, de Aragón, porque en Aragón se ha decidido presentar recurso al reparto de los menores ilegales, de lo que otros llaman menas, y a mí me gusta mucho más ser concreto y de llamarles de otro modo, porque no es verdad que vengan no acompañados, vienen de mano de unas mafias, y no vienen solos, no los han olvidado en unas grandes superficies comerciales, no, vienen juntos, y vienen con un propósito, y ese propósito es llegar aquí aún siendo ilegales. Bueno, como les digo, Aragón ha decidido el reparto de esos menores ilegales que propone el gobierno, no les parece bien, van a presentar recurso y han pedido medidas cautelares, como explicaba el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Nunca el Partido Popular ha defendido la inmigración ilegal. Es más, lo que ahora defiende el Partido Popular es que haya una declaración de emergencia nacional con lo que está pasando en la inmigración. Hoy mismo vamos a interponer un recurso contencioso administrativo y vamos a pedir medidas cautelares para la primera aplicación de ese Real Decreto, que tiene que ver con las consultas de información que se están haciendo a las comunidades autónomas. Porque es evidente que la incapacidad del Gobierno de España para gestionar las políticas de inmigración debería significar un cambio de gobierno. Hasta que ese cambio de gobierno llegue a nivel nacional, ahora nuestra responsabilidad es la comunidad autónoma. Bueno, como ven, el Partido Popular va endureciendo su discurso respecto de los menores ilegales y respecto en general de la inmigración. Como saben, ese es uno de los puntos que Vox exige para apoyar presupuestos en algunas de las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Y de todo esto que ha tenido lugar en Aragón, hoy nos vamos a Valencia, la Comunidad Valenciana. Van a ver imágenes de cómo el presidente valenciano, Carlos Mazón, llegaba a Alicante, visita normal de un presidente a una de las regiones, por cierto, una de las más ricas de España, Alicante, y allí lo sintomático y lo interesante es que ha sido aplaudido. Y seguramente estas imágenes ustedes no las verán hoy en televisión española, si es que alguno de ustedes continúa viendo televisión española. Dice Carlos Mazón que le parece inmoral que las víctimas de la Dana
tengan que pagar impuestos. Esa es una decisión del Gobierno central, como todos saben, pero ahí van a escuchar la queja del presidente valenciano, Carlos Mazón. Hay muchas víctimas que están preocupadas por si algunas ayudas que están recibiendo van a significar tener que pagar impuestos especiales al Gobierno de España el año que viene. Y yo quiero aprovechar esta comparecencia para reivindicarle al Gobierno de España que aclare cuanto antes si les va a cobrar impuestos a las víctimas y a los afectados. Porque solo la sospecha, en mi opinión, sería inmoral. Hay gente que ha perdido hijos y hay gente que ha perdido seres queridos y que no se merecerían que llegara el IRPF del año que viene y tener que pagar impuestos. Y yo quiero pedirle al Gobierno que nos aclare. Pues ahí queda la queja, una queja que por supuesto compartimos. Sería inmoral, estamos de acuerdo en eso. Bueno, y permítanme que les recuerde que si buscan ustedes, si se paran a pensar cómo hacemos para que esas ideas que compartimos ustedes y nosotros prosperen y las compartan más españoles, es echándole una mano a esta cadena de televisión para que pueda llegar a esos españoles que ahora, si no es por vía de pago, pues no gozan de poder tener nuestra señal y escucharnos y saber lo que aquí andamos diciendo de muchas cosas cruciales para el futuro de España. Así es que si ustedes llegan a la conclusión de que sería bueno ayudarnos, utilizarnos de correa de transmisión de esas ideas compartidas, pues no lo duden, háganse miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Es muy fácil hacerlo, ¿eh? Basta con llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla, 91 616 2464, y en 5 minutos la cosa queda resuelta. Ahora ya queda a su elección elegir la manera de llegar a más y más españoles cada día. Intentarlo en las reuniones familiares ahora en Navidad, pues no parece que sea lo más rápido, ¿eh? Yo ahí lo dejo porque esta es una decisión que depende de todos ustedes. Nos vamos a publicidad. Las 7:47, momento en el que abrimos nuestra tertulia de análisis político. Les presento a nuestros invitados. Soy doña Patricia Solana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Abogada en Altaley y Abogados y miembro de Libertad y Ley. ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta de estar con Me alegro. vosotros. Don Alberto Serrano, abogado especializado en Derecho Administrativo, con pasado de político y con mentalidad de escritor. Sí, por lo menos lo intento. Por lo menos lo intento. Está bien porque sus libros tienen una característica y es la queja. La queja a algo que no funciona bien. Y eso siempre es bueno y debería estar en el origen de que las sociedades se vuelvan más perfectas y no más imperfectas. Y anécdotas reales también, porque no hablo de oídas en lo que cuento, sino lo que he vivido en mi versión siempre algo cómica. Bueno, vamos a ver. Vaya nochecita la de la Moncloa, porque resulta que tenemos al presidente mudo, presidente que va a París, Francia y Reino Unido acuerdan un ejército conjunto, una fuerza expedicionaria que irá a Ucrania, están dando los primeros pasos a defender Ucrania. Él allí no dice nada, porque parece como si le hubiera pasado un tsunami por encima y no se hubiera enterado de nada. Sale de allí, es el único, o de los pocos, que no habla porque se siente en absoluta minoría, porque probablemente esto de que alguien mande tropas a Ucrania le mete en un lío descomunal, no ha salido del lío de los gastos militares, tampoco ha salido del lío de no tener presupuestos, así es que ¿para qué decir algo? ¿Para qué decir algo fuera? No ha hecho como, bueno, igual sí, hay un detalle que seguramente a ustedes les ha pasado desapercibido. Hace unas semanas estaba en Helsinki y le preguntaron los periodistas, oiga, ¿y ustedes qué plazos tienen para llegar al 2% comprometido de gasto militar en la OTAN? Y dijo, bueno, ustedes me van a permitir que esto tengo que contárselo primero a los ciudadanos españoles. No se lo puedo contar a ustedes antes porque sería una indelicadeza. Bien, pues aún esperamos, aún esperamos. ¿Cómo esperamos? ¿Qué conclusión saca él de que por primera vez haya soldados europeos en Ucrania en poco tiempo? Y ya veremos, está abierto a que participen en ese proyecto de fuerza de interposición, si ustedes lo quieren, o de seguridad, dice el acuerdo entre británicos y franceses, pues se incorporarán otros países y nosotros continuaremos desnortados como el pollo sin cabeza.
Resulta que yo les decía que en Moncloa han tenido una noche muy difícil, porque ayer conocimos a última hora de la noche que Mark Rutte, el que fue primer ministro holandés y enconado enemigo de España porque considera que somos un país gastón y poco frugal y que, en fin, que hay que fustigar. Este hombre es ahora el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y ayer, pues interpelado en un foro a propósito de ¿y ahora qué va a pasar con la defensa europea?, dijo, bueno, España sí, España va a arreglar lo suyo, se va a poner en el 2% del PIB antes de verano. ¿Qué ha dicho ahora este tío? ¿Qué compromiso? Nos ha metido en un lío. Nos ha metido en un lío porque pues ya saben que Yolanda Díaz y Esquerra y Podemos y toda la parte izquierdosa radical que apoya a Pedro Sánchez está por no llegar a ese 2%. La propia Sumar, que es coalición del gobierno, está en contra de todo eso. Bueno, vamos a verlo todo junto. En pleno debate sobre el aumento del gasto en defensa, Spain now is saying they want to get to 2% this summer. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que España quiere alcanzar el 2% de su PIB en gasto militar en verano. Estas palabras no han sentado nada bien en la Moncloa. Matizan que se intentarán acercar lo máximo posible antes de verano y plantean su malestar por la ligereza de las declaraciones en temas que conciernen a los países. Sánchez se planteó el horizonte de 2029 para llegar a esa cifra y el neerlandés parece meter prisa. Missile technology coming out of Russia, the difference between an attack on Warsaw or an attack in Madrid is 10 minutes. Dice que un misil ruso tarda 10 minutos desde Varsovia a Madrid. Yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. En estos momentos no hay ninguna amenaza ni para la integridad territorial y la soberanía de España, ni siquiera tampoco en estos momentos nadie se está preparando para ninguna guerra. Desde exteriores llevan días llamando a la calma. Bueno, venga a marear la perdiz, venga a no hablar de las cosas con claridad. A ver, si Rutte dice que en verano tendremos el 2% de gastos, será, no habla con nadie más, será que se lo ha dicho Pedro Sánchez. De eso a mí no me cabe ninguna duda. Doña Patricia. Claro, si es que Moncloa puede decir que no hay una fecha determinada para hacer inversión en el rearme porque quizá no haya un calendario oficial comunitario. Pero es verdad que si el resto de países están ya invirtiendo y llegando a esos mínimos, al final España no puede quedarse atrás, o sea, hay que ir al unísono y precisamente todos esos países marcarán esos ritmos y el gobierno no puede ir por libre. Pues sí. Sí, Xavier, hay que decir que el señor Rutte es el secretario general de la OTAN aquí en Europa, por tanto no es un cualquiera. Y a este señor la Moncloa le está dejando de mentiroso. Yo creo que este señor, conociendo un poco la mentalidad, no se va a inventar nada. A él le han dicho que van a llegar a esa cifra. Otra cosa es que no lo quiera reconocer o decir Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene un defecto que por ahí en Europa de luego no pueden entender, que está acostumbrado a faltar a su palabra dada. O sea, hay una cosa, un principio esencial del derecho, que es el respeto a la palabra dada. Se llama a los romanos el pacta sunt servanda. Este señor no tiene palabra, cambia de opinión y dice lo que le da la real gana. Y en este caso lo mismo, a este señor le dice una cosa y luego le está desdiciendo. Es una manera de hacerse amigos terrible. En cualquier caso, me consta que están muy preocupados en Europa con los tejemanejes presupuestarios de Sánchez, porque en Europa no están acostumbrados a este trilerismo. Lo que quieren es un presupuesto que ellos lo puedan ver y con un 2% que vaya para el Ministerio de Defensa, para gastos varios. Y este señor lo que pretende hacer es quitar de aquí, llamarlos de una manera, de otra, transferencias, en fin, todas las cosas que está acostumbrado a hacer en el contexto de la colonización de la política que sufrimos en España. Entonces, claro, en Europa están escandalizados con este hombre. Yo creo que es una de las cosas que mal abraza y mal le presiona a Sánchez. Pues sí, y aquí es donde yo me permito recordarles a todos ustedes que cuando mandaba José Luis Rodríguez Zapatero, estábamos en la economía española, va estupendamente, hasta que un día algunos de Europa, de China, de Estados Unidos le llamaron y dijeron, mira, el problema, José Luis, eres tú, convoca inmediatamente elecciones. Esa es la esperanza que yo tengo, que en Europa se cabreen y digan, vamos a ver, Úrsula más Rutte o quien demonios tenga que ser. ¿Cómo que usted no tiene consenso en España para el aumento de gasto militar? Usted está incumpliendo lo que ha acordado en los foros europeos y que de ahí nos venga el bien preciado de que nos convoquen a votar. Yo no lo sé. ¿Qué opináis vosotros? Pero si es que, Xavier, vamos a ver, en Europa entienden que el presupuesto es una cosa que se aprueba en los parlamentos, pero esto es una tradición del siglo XIII, incluso en España, como contamos el otro día, del siglo XII.
Total, que lo que tiene que hacer este señor es llevar al Parlamento un presupuesto y tratar de buscar pues, una cierta mayoría con los grupos que le apoyan. Y si no lo consigue, lo que tiene que hacer es dimitir. Y eso es lo que entienden normal en un contexto democrático en Europa. Lo que pasa es que este señor no tiene presupuestos de toda la legislatura. No ha aprobado en esta legislatura ningún presupuesto, que ese es tu programa político. No se ha sometido a los ciudadanos y el tío va tirando como buenamente puede. Y esto en Europa llega un momento que es que lo ven inconcebible. Es un peligro democrático una persona que funciona de esta manera. Pedro Sánchez lo que tiene que hacer es gobernar, pero es que no está acostumbrado a eso, está acostumbrado simplemente a meterse con la oposición. Y ahora va a llegar a Europa y le va a marcar un itinerario en forma, en fondo y en tiempos. Y lo va a tener que cumplir. No va a tener otra. Pues espero que alguien le pase cuentas y le diga, no, mira, el problema eres tú, como le dijeron a José Luis, convoca elecciones y sepamos qué es lo que dice la sociedad española. Decías que él se dedica a culpar a la derecha española. Sí, pues ahora lo vas a ver, porque la culpa de todo es el negacionismo del PP y de Vox, por supuesto, cómo no. Y por tanto no vamos a permitir que las veleidades ideológicas de nadie, el negacionismo de nadie, pongan en riesgo la llegada de los fondos Next Generation a nuestro país. No vamos a permitir que ningún gobierno controlado de manera directa o indirecta por la ultraderecha negacionista ponga en riesgo un solo euro de los fondos europeos, que al final repercute positivamente en los territorios. ¿Quién ha puesto en riesgo los fondos europeos? ¿Quién los mal administra? ¿Quién los mal reparte? ¿Quién se los da a los amiguetes y a las grandes empresas que tienen empujadores de fondos? Esas consultings asaltadas por algunos exministros del PSOE, y algunos también del PP, hay que decir. Pero bueno, es que es un sinvergüenza. Sí, él, bueno, pues los fondos europeos le preocupa mucho, pero luego pues sabemos que tampoco los ejecuta, porque claro, una cosa es, lo hemos comentado muchas veces, tener un dinero presupuestado y otra cosa movilizar esos recursos. Él no consulta con nadie, no se coordina con nadie y le pasa tal cual la pelota a ayuntamientos, a comunidades autónomas para que lleguen a cabo determinados proyectos a los cuales a lo mejor no tienen ningún tipo de interés, no tienen medios, no tienen recursos para llevarlos a cabo, etcétera. Y esa es la lucha. Él siempre presume de esos fondos que capta de la Unión Europea, pero realmente si vemos el nivel de ejecución que tiene es absolutamente lamentable, y menos que va a tener en el contexto. Y debemos recordar, Xavier, que él pretendía, dentro de las chapuzas, dentro de los artificios presupuestarios que se trae, esos fondos parcialmente reconvertirlos en fondos de defensa, que le dijo la Unión Europea. Pero ¿tú de qué vas? Aquí el crédito es finalista, quiere decir que es con un objetivo concreto que te damos de antemano, no que hagas lo que quieras como estás tú acostumbrado. Es complicado que el de elecciones de fondos europeos, si nos vamos al caso de la utilización por el PSOE de los fondos europeos en los ERE, ¿no? Es curioso que ahora diga que la culpa de no poder llegar a determinados fondos sea de otro partido, claro, negacionismo, o del cambio climático, etcétera. Pero es que no lo desafía nadie, porque es fácil comparar el nivel de ejecución de los fondos europeos de Italia con el de España, o si quieres el de Portugal, me da igual. No en esos dos casos. En el común, no digo todos, porque no sé si hay alguno que lo ha hecho peor que Sánchez, pero lo dudo. Sí, si quiere que le dé un ejemplo concreto, cuando estaba yo en el ayuntamiento, nos llega una partida de fondos, tuvimos que, desde el origen, tratar de buscar las líneas de crédito para contactar con la Unión Europea, porque no teníamos ninguna interlocución con ningún ministerio. Total y absolutamente, no, lógicamente un ayuntamiento como el Ayuntamiento de Madrid podía poner recursos para tratar de conectarse, informarse y al final acceder a algún tipo de fondos. Creo que recordar, cogimos hasta 80 millones de euros, pero claro, eso el Ayuntamiento de Madrid, pero en la generalidad de los ayuntamientos, municipios, bueno, no tienen estos recursos, se quedan en el aire. Por supuesto. Bueno, saben que Trump interpuso un arancel del 25% a los vehículos que no se fabrican en Estados Unidos. También les hemos contado antes en Pulso Económico que las grandes empresas españolas de suministros de parts o de partes, como quieran, del automóvil están muy repercutidas, que valoran en 1.000 millones sus pérdidas posibles por este subidón de los aranceles decretado por Trump. Y ahora quiero que escuchen lo que dice Teresa Rivera, la segunda de la Comisión Europea. Pues da lecciones de moral, que es lo que le gusta. Una preocupación seria. Yo creo que es algo que perjudica
a todas las empresas y a todos los consumidores, y evidentemente el dificultar el progreso de la industria del automóvil en Europa y en Estados Unidos no beneficia ni a la industria de Europa ni a la de Estados Unidos. O sea que yo creo que es una torpeza desde el punto de vista económico. Es una torpeza, siempre habla el que menos puede. Hoy que es el cumpleaños de Lady Gaga, me vais a permitir que la llame Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga es la que tumbó las presas en España. Tumbó varias presas en España, porque no, esto de las presas suena franquista, lo que sea. Ahora las echamos de menos. Lady Gaga es la que prohibió que se buscaran materias básicas valiosas y ahora Europa le ha tumbado el tema y le ha dicho, pa'lante con esto. Europa le ha tenido que cambiar el planteamiento que tenía sobre las nucleares. Aquí no se ha cambiado nada, aquí siguen todas teniendo una fecha de cierre. En Europa no, la energía nuclear es verde. Hombre, es un poco, lo de esta señora es un poco heavy. También es heavy lo de Sánchez, que Sánchez dice que él espera que Trump recapacite. Pues me gustaría hacer una llamada de nuevo a la administración estadounidense a que recapacite, a que dialogue con la Comisión Europea y a que detenga este sinsentido. Y hoy también vuelvo también a ser claro, ¿no? Si nos imponen aranceles, pues deberemos responder con decisión. Y Europa se defenderá. Fíjate, con la de automóviles americanos que vende Estados Unidos en España, seguro que tiemblan de miedo. Chávez, esto hay que interpretarlo en un contexto, que es que ayer anunció Trump que le iba a meter un 25% de arancel a los países que compran el petróleo venezolano. Sí, sí. Entonces, claro, este señor que no pinta nada en un contexto europeo, lógicamente, o pinta lo que corresponde a España, pues se irroga la representación de toda Europa y arremete contra Trump. No sé qué legitimidad tiene, pero yo creo que lo hace adelantándose un poco para darles una alegría a sus amiguetes venezolanos. Yo creo que hay que interpretarlo en ese contexto. Él, ante eso que se produjo ayer, pues reacciona en nombre de Europa, a ver si engaña a alguien, y amenaza también con contundencia, con no sé qué, con no sé cuánto. Pero es en el contexto de que le han dado el toque de campana, ya sabe, Zapatero y todos estos, para que reaccione ante este atropello. Oiga, por Dios, entonces ¿dónde va a coger y Coldo y compañía, si no es del tráfico del petróleo venezolano, etcétera? Pues ya está, hay que interpretarlo en ese contexto. Patricia. Pero fíjate, en este caso, hablando de Trump, sí que utiliza Pedro Sánchez las palabras de Europa actuará en conjunto. También ha dicho no hay que remar todos a la vez porque hace la fuerza. Bueno, a ver si es verdad que no solo en este tema, por ejemplo, en el tema del gasto de defensa, utiliza también esta actitud y esta temporalidad para hacer lo mismo. Bueno, y les tengo que contar algo cómico. Ayer a las 12 de la noche, Yolanda Díaz y la señora Montero, vicepresidentas ambas del mismo gobierno, rompían negociaciones. Estaban enfadadísimas. ¿Por qué? Porque Yolanda defiende que no le cobren el impuesto IRPF a los que les han subido el salario mínimo interprofesional y Montoro dice, sí, hombre, los tengo cogidos aquí en el puño como para que se me escapen. Bueno, la intensidad dramática del día o de la noche, mejor dicho, en la Moncloa tuvo que ser tremenda porque ya de buena mañana, abrazos y besos, hemos llegado a un acuerdo. ¿Y cuál es el acuerdo? Pues el acuerdo vale para un año, que es 2025, y se les va a compensar a los afectados en su declaración de la renta. Ahora la duda es, ¿y esto dejará fuera a los autónomos? ¿Afectará solo a los que cobran un salario mínimo interprofesional? ¿Afectará a los pensionistas, que por cierto en este país, esto es bastante cómico, pagan impuesto de rendimiento del trabajo personal? Los que tengan menos, cobren menos por vía pensión tendrán que pagar impuestos y los que sea por vía salarial no. Bueno, pues cosas que supuestamente han arreglado pero que no han arreglado en absoluto. Continuamos sin saber cuál es el objetivo y cuál es el futuro fiscal de este acuerdo. Yolanda Díaz y María Jesús Montero han montado otro numerito, esta vez por la tributación del salario mínimo. Hace unas horas, las vicepresidentas aseguraban que las negociaciones estaban rotas. Lo que ha pasado es que en torno a las 10 de la noche de ayer, Hacienda se levantó de la mesa. Poco a poco crecía la amenaza de abrir una de las mayores grietas dentro del gobierno. Pero horas después de la supuesta ruptura, todo eran besos y abrazos entre Díaz y Montero. A primera hora de la mañana anunciaban que habían llegado a un acuerdo.
Esta mañana hemos desbloqueado una negociación que fue muy difícil, que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. Creo que hoy damos la buena noticia, lo hemos conseguido. Sin embargo, las vicepresidentas tenían posturas muy distintas. Yolanda Díaz quería que la no tributación del salario mínimo fuera para siempre y lo que finalmente se ha pactado afecta solo a este año, a 2025. Este marco temporal era el principal conflicto en las negociaciones. Finalmente, los que cobren el salario mínimo tendrán que hacer la declaración de la renta, pero se les compensará con una deducción en la cuota que será personalizada para cada trabajador. Desde el PP lo califican de chapuza y critican que Sumar solo busca su permanencia en el sillón. La propuesta de los populares, dice Feijóo, no limitaba la exención a 2025 y liberaba de la declaración de la renta a quien solo percibe el salario mínimo. En cualquier caso, lo vivido esta mañana ha sido un teatrillo más del gobierno protagonizado por las actrices María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Hay que reconocer que gobernar no gobiernan, pero que tanto la vicepresidenta Montero como la vicepresidenta Díaz son unas fantásticas actrices. Patricia Solana. Si analizamos este acuerdo respecto a Sumar, cuando tú vas a batallar algo tienes que ir con fuerza, porque tú vas a máximos, o sea, no va a tributar el SMI en la declaración de la renta en ningún momento. Bueno, pues tienes con esa fuerza para quedarte, no sé, a la mitad, pero es que se han quedado en mínimos, o sea, realmente solo han sacado un año. Y a ver qué deducciones, efectivamente, todos a declarar. Muy tramposo, ¿eh? Claro, y a ver qué deducciones se aplican. O sea, lo único que demuestra de cara a Sumar, otra vez, es esa debilidad política que tiene. Y en relación al PP, al PSOE, claro, ellos tienen que hacer fuerza sobre sus argumentos económicos, porque tienen que capitalizarse para llegar a los acuerdos comunitarios. Pero lo que no pueden permitir, claro, es que Sumar junto al PP aprueben una medida, porque eso es lo único que deja ver, es que ese bloque de apoyo que tiene el gobierno está totalmente desintegrado. Sí, Chávez, yo hace 2 meses ya comenté que esto era un paripé. Que esto era un paripé, que la subida del salario mínimo interprofesional iba a ser cuestionada y va a ser rebatida por parte del Ministerio de Hacienda, y van a tener un debate entre ellos, se van a tirar de los pelos y al final iba a ceder el Ministerio de Hacienda. ¿Para qué todo esto? Para ponerle una medallita a Yolanda Díaz y decir, gracias a que está a la izquierda tenemos este tema, y lo va a vender a la gente que está en esa situación de salario mínimo interprofesional con esa deducción. Y lo hace por un año, de la misma manera que prorroga la posibilidad de llegar desahucios por el decreto 1120, que lo llevan prorrogando todos los años. Es el mismo modus operandi, el mismo procedimiento. A partir de aquí lo vamos a ver, Yolanda Díaz va a decir que la gente que cobra el salario mínimo interprofesional no paga impuestos gracias a ella, y va a reclamar los votos correspondientes a eso. Y eso al gobierno del PSOE le interesa mucho, porque hemos dicho que lo que le interesa al Partido Socialista para conseguirse esas coaliciones que él tiene es que Yolanda Díaz tenga un 10, un 12% con las coaliciones que pueda ir formando, para lo cual tiene que machacar a Pablo Iglesias y decir que es un inútil, que no vale para nada, y ya sí que hace política útil y consigue, gracias a su influencia en el gobierno, que no le echen a nadie de su casa, que no pague impuestos, y va buscando unos colectivos de votos. Desde el primer minuto 1 yo tenía claro de que era absurdo el planteamiento de que un gobierno fuera en contradicción, o sea, un ministerio fue en contradicción con otro, que se montara una batalla y que esto lo supiéramos todo, incluidos los medios de comunicación. Esto era un teatro para llegar a este punto, que es, gracias a Yolanda Díaz, no sé cuántos españoles que cobran el salario mínimo interprofesional no van a pagar impuestos. Y eso ya verá usted, como en los próximos meses, lo van a estar exhibiendo, como lo de los desahucios y tantas cosas. Y esto al PSOE hasta cierto punto le interesa, porque consigue una supuesta izquierda útil, que le quita votos a Pablo Iglesias, concentra votos, llega a ese 10%, 12%, 29, 25 diputados, que es lo que le hace falta a Pedro Sánchez para seguir gobernando. Bueno, pues cambiamos de asunto, porque algunos ya no tenemos ninguna duda de quién controla la justicia. Teóricamente es Félix Bolaños, el triministro. Bien, el triministro debe haber dado alguna orden, porque en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han decidido pedir el indulto parcial para Laura Borràs, la anterior presidenta del Parlamento de Cataluña, y suspender su ingreso en prisión.
Bueno, vamos a ver. ¿El indulto de qué? Pues de una malversación, sino de una prevaricación y malversación de libro. Ella dirigía una entidad pública secundaria, el Instituto Catalán de la Lengua. Y allí decidió favorecer a un tipo con el que había tenido una relación anterior, personal, troceando los importes que este tipo cobraba. Eso significa que prevaricaba, porque sabía que estaba haciendo algo mal, ¿verdad? Y bueno, la pillaron y la han condenado. Tiene que ir 4 años a la cárcel y ahora, ¡ay, es que soy indepe! Ha tirado de los amigos indepes y hay que indultarla sin que el tema por el que se la acusaba y se la acusa tenga nada que ver con el procés, simplemente con el espíritu de mangancia. Hombre, ya es el colmo, esto ya de verdad es verdaderamente el colmo. Vamos a verlo. Hace 2 años, Laura Borràs, expresidente de Junts, fue condenada a 4 años y medio de prisión, además de 9 años de inhabilitación y 36.000 euros de multa. Se le ha condenado por delitos de prevaricación administrativa y falsificación documental en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció que Borràs se valió de su posición para adjudicar contratos a un amigo suyo, alterando los procedimientos administrativos. Lo hizo troceando la concesión en 18 contratos menores para sortear los controles. Los contratos en cuestión otorgaban la gestión de la web del organismo en el periodo 2013-2018, por un total de 335.000 euros. Además, el tribunal certificó que falseó la documentación para ocultar el delito. El mes pasado, la condena fue ratificada por el Tribunal Supremo. Borràs lleva 2 años invocando la amnistía para su caso, a pesar de que sus delitos nada tenían que ver con el proceso separatista. Es tracta de reparar a tot allò que s'ha patit i la lawfare és un d'aquests aspectes. Jo l'he patida, li dic sí. La lawfare ha de poder entrar en l'amnistia perquè l'amnistia sigui omnicomprensiva i sigui reparadora. También. El alto tribunal ya le negó esta posibilidad, pues no existía encaje posible, aunque con el gobierno de Sánchez todavía es factible y Borràs la sigue reclamando. Su argumento es que sufre una persecución judicial y que el caso tiene que ver con el proceso, pues era una institución separatista bajo el paraguas de un gobierno independentista. Por el momento, la exdirigente de Junts se ha librado de ingresar en prisión. El tribunal ya ha pedido que el gobierno le conceda el indulto parcial, ya que así no tendría que entrar en prisión al quedar la condena por debajo de los 2 años de cárcel. La justificación es que la expresidente de Junts no se lucró personalmente. La Fiscalía apoya esta tesis y reclama el indulto. Los otros 2 condenados, como cooperadores necesarios, su amigo beneficiario y el responsable de la empresa informática, tampoco entran en prisión. Esto es mágico, eres importante en el mundo indepe y puedes ir atropellando a la gente por las calles, porque alguien te va a venir a indultar, a ofrecerte... ¿Cómo es que si hace 2 años que esta sentencia es firme, esta señora no está esperando lo que sea en la cárcel, ¿no? Porque desde luego, vamos a ver, te puede ser muy indepe, pero robar es lo mismo en el mundo indepe que en el mundo no indepe, ¿no? ¿O no? Desde luego. Pues ya está. El indulto se recoge en una ley que es de 1870, ha sufrido muchas modificaciones, porque antes el indulto solo se podía solicitar por la persona afectada. Efectivamente. Y ahora sí se puede solicitar por el fiscal, por el tribunal enjuiciador, etcétera, etcétera. Esa modificación tendrá un porqué, ¿no? Es verdad que en este caso el Tribunal Supremo, además como órgano mayor jerárquico, es el que impone la pena. Impone los 4 años, los 6 meses y 1 día. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el que ejecuta esa pena. Es verdad que a veces el órgano enjuiciador puede emitir un informe diciendo pues que esa pena tiene una cierta dureza. Pero es verdad que en este caso, bueno, ya sabíamos que la Fiscalía evidentemente iba a apoyar ese indulto. En este caso en concreto es curioso porque los argumentos que utiliza el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña son argumentos que suelen servir a la contra, es decir, cuando tú tienes antecedentes o eres reincidente, como en este caso donde han dicho, es que esta persona ya ha sido enjuiciada porque no puede trabajar con cargo público y entonces si no tiene esta posibilidad, ¿cómo va a volver a cometerlo? No, es todo lo contrario. Cuando tú eres reincidente o tienes antecedentes, precisamente es algo que sirve para que no te den el indulto, no para que te lo den. O sea, esto es el mundo al revés.
Bueno, cuando le interesa a Pedro hacer una gracia que pues suavice su relación con Puig. Sí, Xavier, hay que recordar que este tema también enfrentó a Esquerra Republicana con Junts, porque Junts quería meter, como sea, con calzador a Laura Borràs y Esquerra se negaba, porque ya le parecía una auténtica desvergüenza. Esto lo pide el indulto del Tribunal Superior de Justicia, la Sala de Civil y de lo Penal de Cataluña. Algún día hablaremos la composición de todos, no solamente de Cataluña, salas de lo civil y de penal del Tribunal Superior de Justicia de todas las comunidades autónomas. Ya le digo que es el órgano de composición más politizada que hay de toda la justicia ordinaria. Ya un día se lo comentaremos abiertamente quién forma esta sala de lo civil y de lo penal. Pero bueno, ellos evidentemente que lo están pidiendo no se van a cuestionar si hay conformidad o no de esta salvajada con el derecho de la Unión Europea. Entonces, pues han pedido ese indulto evidentemente, presumiblemente se va a conceder y dentro de los delitos que le han castigado no está la malversación, porque hay que recordar que en el año 2022 se modificó ese tipo para decir que, oye, si tú no te metías nada en el bolsillo, pues entonces no era malversación, podía ser prevaricación que tiene penas infinitamente inferiores. Pero el concepto de malversación que se maneja en la directiva del año 2018 de la Unión Europea incluye no solamente que se mete el dinero en el bolsillo, sino que consiente la mala utilización de los fondos públicos. Y eso no cabe en ningún tipo de impunidad gubernamental, ya sea indulto y esa amnistía. Por tanto, yo desde aquí recomiendo, cuando en el Consejo de Ministros se formalice el indulto a esta señora, que se recurra judicialmente sobre la base del derecho de la Unión Europea. Ese recurso irá al Tribunal Supremo, porque viene del Consejo de Ministros. Y ya en el Tribunal Supremo, que alguien le plantee, si no se plantea ellos de oficio, si este indulto en concreto por estos delitos es o no conforme con el derecho de la Unión Europea, que también nos vamos a reír ahí. Bueno, nada me alegraría más. Bueno, hay una bronca de la cual quiero que hablemos siquiera un poquito entre el gobierno de Ayuso y Óscar Puente, el ministro de Transportes. Lamento decir que puede que hasta tenga algo de razón Óscar Puente, porque desde un punto de vista pues de administrar a los ciudadanos madrileños, la comunidad se ha permitido ciertas alegrías, como por ejemplo sacar pecho de la gratuidad del transporte para los que tienen entre 15 y 20 años o lo que sea, y los mayores de 65. Y ahí los ha pillado Óscar Puente, porque dice, oiga, vamos a ver, ustedes van a presumir de algo que paga el gobierno central, eso no puede ser. Vamos a verlo. La Comunidad de Madrid anuncia en sus redes sociales que desde el próximo 1 de julio se amplía el abono infantil de transporte y se adjunta una foto, aparentemente inofensiva, pero desde el Ministerio de Transportes avisan, no se menciona al Gobierno de España, que es el que financia este abono. Se van a beneficiar gracias a la financiación del Gobierno de España, íntegra además, en este caso la comunidad autónoma no pone un céntimo. Por tanto, lo que vamos a hacer es advertir a la Comunidad de Madrid de que si sigue con la iniciativa de comunicar públicamente esto sin hacer mención expresa, como está obligada por ley a que la financiación es a cuenta del Gobierno, procederemos como la ley dispone. Esta disputa entre el ministerio que dirige Óscar Puente y la Consejería de Transportes Autonómica se ha formalizado en un escrito. El Gobierno se dirige formalmente a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la legalidad en sus comunicaciones y aclare la procedencia de esos fondos en sus anuncios. En la carta, además, señalan que para que la región sea beneficiaria de esta ayuda, deben presentar por adelantado una petición formal de la que no se tiene constancia, pero que la comunidad ya la ha dado por concedida. Podrían enfrentarse a una sanción de 200 millones de euros, equivalente al triple de la cantidad subvencionada. Tendrá que decir que son fondos del Gobierno de España si no quiere exponerse a una sanción que creo que puede incluso llegar al triple de la cantidad subvencionada, lo cual sería tremendo. Por su parte, el Gobierno de Ayuso resta importancia al asunto y acusa a Puente de buscar polémica donde no la hay, ya que el Ministerio de Transportes forma parte del consorcio regional y, por tanto, fue partícipe con sus votos de la aprobación de estas tarifas. No sé quién tiene razón. Sí, yo se lo comento, Xavier. Primero, esto es una cuestión de quién se pone la medallita, que es una cosa que a mí siempre me ha repugnado bastante, y esos anuncios que se hacen y tal. Bueno, básicamente va lo siguiente. El Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid fija las tarifas. Entonces ya las ha fijado. Y luego otra cosa es quién lo va a pagar. Lo pagará o bien la subvención del Ministerio, conforme al decreto que se aprobó, decreto ley en enero, o bien el propio presupuesto de la comunidad. Pero eso es otra cosa distinta. De momento, la Comunidad de Madrid, según dice el propio Óscar Puente, no ha pedido ningún dinero todavía formalmente al Ministerio. Y lo que está anunciando es que el Consorcio de Transporte ya
ha puesto esas tarifas. Cuando ella reciba el dinero del Ministerio de Transportes, a continuación ya parte, fíjese, de la obligación de la subvención es anunciar, dar publicidad que quien paga es el Ministerio, para que se entere el ciudadano y poder capitalizar políticamente ese dinero. Pero de momento la Comunidad de Madrid lo que ha hecho es anunciar que ya va a rebajar unas tarifas. Y luego, ¿quién lo pague o no quien lo pague? Eso se verá con posterioridad. Y desde luego, si pone y reclaman y paga el dinero el señor Óscar Puente, la Comunidad de Madrid tendrá también que comunicarlo, porque de lo contrario cumplirá las obligaciones de la subvención y pueden provocar las consecuencias que dice el señor Puente. O sea, que aquí lo de menos es favorecer al ciudadano, no, lo demás es venderse capitalizar políticamente el voto. Es evidente, Óscar Puente da ese aviso en concreto a la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid está gobernada por el Partido Popular, y estoy segura que en este caso van a poner todas las lupas para que el procedimiento de solicitud de los fondos de transporte al Gobierno se hagan perfectos, porque si hay el más mínimo fleco lo van a paralizar, como tú dices, porque no les preocupa ayudar a ciudadanos en su día a día. Lo que quieren es hacer algo que le reste fuerza a Ayuso y poner en entredicho esa diligencia en este procedimiento de ayuda. Bueno, y la disconformidad entre el Gobierno de Madrid y el Gobierno central llega a veces a puntos delirantes. Por ejemplo, se acerca el 2 de mayo, que es el Día de Madrid. El 2 de mayo celebra pues, el recuerdo a 1808, como todos saben. Bueno, Ayuso ha decidido que no inviten a nadie del Gobierno a esos actos institucionales. Y Óscar López, que además de ser ministro, es el hombre fuerte del PSOE en Madrid, salvajada. Comprometerme, como voy a hacer ahora mismo, a que cuando haya un cambio en Madrid, en 2027, no pasará ninguna de estas salvajadas institucionales a las que nos tiene acostumbrada la señora Ayuso. Son polémicas absolutamente absurdas, estériles. Yo creo que Madrid necesita lo contrario, necesita normalidad institucional, necesita entendimiento. Hay que decir que Defensa prohibió la parada militar que tradicionalmente se organiza en Madrid ese día frente a al edificio de Sol. Es verdad que en este caso hay un conflicto por ambas partes que no se acaba de solucionar, pero también es verdad que este año ha sido muy complicado. El PSOE ha arremetido contra Ayuso, no le han dejado hacer efectivamente esos actos militares. Lo que pasa es que en este caso Ayuso ha ido a la mayor, que es a no invitar. Y yo creo que esa solución sería mejor haber invitado, porque cuando tú invitas, la pelota la pasas en el tejado del invitado. Entonces ahí puede demostrar si apoya esos actos, si no apoya, cómo va o deja de ir. Si le cierras la puerta ya se meten contigo. Pues sí. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis dos invitados por su presencia y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés. Eso sí, tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, enésimo numerito de las dos vicepresidentas del mismo gobierno, Yolanda Díaz, María Jesús Montero, esta vez a propósito de la fiscalidad que hay que cobrar a la gente a la que le subieron el salario mínimo interprofesional. Una vergüenza, porque al final han llegado a un acuerdo muñido desde la Moncloa, porque ayer a las 12 de la noche habían roto, se habían levantado una o la otra de la mesa de negociaciones, y esta mañana todo eran besos y abrazos y felicidad, porque han llegado a un acuerdo patético en el que solamente se ha llegado a la conclusión de que había que compensarles la fiscalidad a los que les han subido el salario mínimo en el año 2025. Así es que no resuelve nada y deja fuera, y esa es la sospecha, a los que cobran lo mismo pero son pensionistas y a los que cobran lo mismo pero son autónomos. El escaso contenido del acuerdo pone de manifiesto que las diferencias eran de un calado muy escaso y que a ambas vicepresidentas la verdad es que les importaba más el prurito de quién manda sobre que la decisión sea justa sobre los afectados. Bueno, aquí parece que hay un principio de acuerdo, pero lo que sigue sin haber consenso es en el gasto en defensa, que ha vuelto a asumirnos en un bochorno internacional. Ayer Mark Rutte, el secretario de la OTAN, aseguraba que Pedro Sánchez tiene todo listo para que ya este verano lleguemos al objetivo del 2%. Claro, después tuvo que salir a desmentirlo, visto el escándalo y la crisis que se había montado en el gobierno. Hoy Pedro Sánchez dice que no
hay ningún tipo de plazo y sus socios lo acusan de mentiroso. Sumar va un paso más allá y convoca manifestaciones ante el REARME. En pleno debate sobre el aumento del gasto en defensa, Spain now is saying they want to get to 2% this summer. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que España quiere alcanzar el 2% de su PIB en gasto militar en verano. Estas palabras no han sentado nada bien en la Moncloa. Matizan que se intentarán acercar lo máximo posible antes de verano y plantean su malestar por la ligereza de las declaraciones en temas que conciernen a los países. Sánchez se planteó el horizonte de 2029 para llegar a esa cifra y el neerlandés parece meter prisa. Missile technology coming out of Russia, the difference between an attack on Warsaw or an attack in Madrid is 10 minutes. Dice que un misil ruso tarda 10 minutos desde Varsovia a Madrid. Yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. No hay ninguna amenaza ni para la integridad territorial y la soberanía de España, ni siquiera tampoco en estos momentos nadie se está preparando para ninguna guerra. Desde exteriores llevan días llamando a la calma. Y fuentes de defensa confirman que el Ministerio de Margarita Robles ya estaría manteniendo contactos con diversos ministerios para ver qué partidas que no son estrictamente militares podrían hacerse pasar por tal. El foco estaría en estos momentos puestos en todo lo relativo a ciberseguridad, que depende del Ministerio de Óscar López, del Ministerio de Transformación Digital, aunque también habría contactos con industria, con interior o con transición ecológica. Más allá de esos gastos que se puedan de alguna manera reciclar, va a haber que hacer un gasto adicional que de momento no sabemos de dónde va a salir. Ayer María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, nos daba algunas pistas. Aseguraba que haber cumplido con el objetivo del déficit, ese 2% menos del que se esperaba, nos da cierto margen para poder tener más dinero para invertir en esos gastos armamentísticos. Bueno, y ruido exagerado y sublimación de diferencias y rabietas de ego absolutamente incontenibles. Todo esto es lo que han protagonizado en los últimos meses Yolanda Díaz y María Jesús Montero. Lo de menos era la justicia de la norma, si es justo o no es justo someter al IRPF al salario mínimo interprofesional que fue aumentado gracias al trabajo de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz quiere apuntarse el asunto, el gol político de que ha sido ella la que ha liberado del pago de impuestos a los que vieron subir su salario mínimo interprofesional, pero eso no es del todo cierto. El acuerdo al que han llegado Montero y Díaz es tan solo que durante el año 2025 se les compense en la declaración, lo cual hace sospechar que dejan fuera, por ejemplo, a los pensionistas que cobran ese importe o menos, por ejemplo, a los autónomos que cobran o ingresan ese mismo importe o menos. Así es que mucho plumaje, mucha exhibición, alto contenido de friquismo, poca voluntad para resolver un asunto fiscal de enjundia, para un gobierno que, no se olviden, presume cuando puede de no dejar atrás a los menos favorecidos. Yolanda Díaz y María Jesús Montero han montado otro numerito, esta vez por la tributación del salario mínimo. Hace unas horas, las vicepresidentas aseguraban que las negociaciones estaban rotas. Lo que ha pasado es que en torno a las 10 de la noche de ayer, Hacienda se levantó de la mesa. Poco a poco crecía la amenaza de abrir una de las mayores grietas dentro del gobierno. Pero horas después de la supuesta ruptura, todo eran besos y abrazos entre Díaz y Montero. A primera hora de la mañana anunciaban que habían llegado a un acuerdo. Esta mañana hemos desbloqueado una negociación que fue muy difícil, que tiene que ver con el salario mínimo interprofesional. Creo que hoy damos la buena noticia, lo hemos conseguido. Sin embargo, las vicepresidentas tenían posturas muy distintas. Yolanda Díaz quería que la no tributación del salario mínimo fuera para siempre y lo que finalmente se ha pactado afecta solo a este año, a 2025. Este marco temporal era el principal conflicto en las negociaciones. Finalmente, los que cobren el salario mínimo tendrán que hacer la declaración de la renta, pero se les compensará con una deducción en la cuota que será personalizada para cada trabajador.
Desde el PP lo califican de chapuza y critican que Sumar solo busca su permanencia en el sillón. La propuesta de los populares, dice Feijóo, no limitaba la exención a 2025 y liberaba de la declaración de la renta a quien solo percibe el salario mínimo. En cualquier caso, lo vivido esta mañana ha sido un teatrillo más del gobierno protagonizado por las actrices María Jesús Montero y Yolanda Díaz. Hay que reconocer que gobernar no gobiernan, pero que tanto la vicepresidenta Montero como la vicepresidenta Díaz son unas fantásticas actrices. Puede que este sea un gobierno zombie, por sus mentiras, por sus silencios culposos, pero no sé si eso es peor que por sus absurdos políticos, por los absurdos que protagoniza, como las peleas estas de vicepresidentas frikis, que son para comprar palomitas, consejo que les doy para la próxima pelea que vendrá, porque estas cosas se larvan durante mucho tiempo. Ustedes no se dispersen. Para absurdos, los que baten el récord son los del macho alfa del gobierno, los de Pedro Sánchez. Son apoteósicos y dejan los líos de las frikis vicepresidentas en la tercera división de la fricada. Sánchez fue preguntado en Helsinki, oiga, ¿cuándo llegará España a invertir en defensa el 2% de su PIB? Y el sobrado de Pedro Sánchez salió por peteneras como casi siempre. Hombre, dejen ustedes que esto se lo cuente antes a mis conciudadanos. Y hasta hoy, claro. Ayer, Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, soltaba en un encuentro público y con total desahogo que España llegaría a ese 2% de gasto militar antes del verano. El holandés Rutte, que como recordarán algunos nunca destacó por su amor a España, no hablaba por boca de ganso. Eso se lo tuvo que contar alguien. Y ya les aseguro yo que no fue ni Ábalos, ni Koldo, ni Aldama. Tuvo que ser, porque no habla con otro, Pedro Sánchez. No pudo ser otro. En fin, lo dicho por Rutte fue peor que la crisis de los misiles. Desató la alerta roja en la Moncloa. Hay muchos asesores que no han dormido, han pasado la noche en blanco, porque tenían que minorar los daños con los que los socios de coalición iban a recibir que Sánchez pacte por ahí, que nada, para agosto esto está resuelto y ya hemos alcanzado el 2%. Como dice Belarra, yo me creo más al secretario de la OTAN que al presidente Sánchez. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide el indulto para Laura Borràs, para la expresidente del Parlamento, y traslada toda la presión al Ejecutivo, que será el que tenga que definir si Laura Borràs entrará o no entrará en prisión en los próximos meses. La decisión se conoce después de que ayer la Fiscalía avalase que Laura Borràs no entrase en prisión, porque esto podía perjudicar de alguna manera la decisión sobre ese indulto. Carles Puigdemont, cuya vuelta a España podría producirse en verano o incluso antes, exige como requisito para seguir apoyando a Pedro Sánchez el indulto, el perdón a Laura Borràs. Hace 2 años, Laura Borràs, expresidente de Junts, fue condenada a 4 años y medio de prisión, además de 9 años de inhabilitación y 36.000 euros de multa. Se le ha condenado por delitos de prevaricación administrativa y falsificación documental en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sentenció que Borràs se valió de su posición para adjudicar contratos a un amigo suyo, alterando los procedimientos administrativos. Lo hizo troceando la concesión en 18 contratos menores para sortear los controles. Los contratos en cuestión otorgaban la gestión de la web del organismo en el periodo 2013-2018, por un total de 335.000 euros. Además, el tribunal certificó que falseó la documentación para ocultar el delito. El mes pasado, la condena fue ratificada por el Tribunal Supremo. Borràs lleva 2 años invocando la amnistía para su caso, a pesar de que sus delitos nada tenían que ver con el proceso separatista. Es tracta de reparar a tot allò que s'ha patit i la lawfare és un d'aquests aspectes. Jo l'he patida, li dic sí. La lawfare ha de poder entrar en l'amnistia perquè l'amnistia sigui omnicomprensiva i sigui reparadora. También. El alto tribunal ya le negó esta posibilidad, pues no existía encaje posible, aunque con el gobierno de Sánchez todavía es factible y Borràs la sigue reclamando.
Su argumento es que sufre una persecución judicial y que el caso tiene que ver con el proceso, pues era una institución separatista bajo el paraguas de un gobierno independentista. Por el momento, la exdirigente de Junts se ha librado de ingresar en prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido el ingreso a petición de la condenada y ha pedido que el gobierno le conceda el indulto parcial, ya que así no tendría que entrar en prisión al quedar la condena por debajo de los 2 años de cárcel. La justificación es que la expresidente de Junts no se lucró personalmente. La Fiscalía apoya esta tesis y reclama el indulto. Los otros 2 condenados, como cooperadores necesarios, su amigo beneficiario y el responsable de la empresa informática, tampoco entran en prisión. Triste episodio de la política en nuestro país. 2 administraciones, la central y la de Madrid, se pelean porque resulta que quieren la medallita de ser quien ha decidido que el transporte de los más jóvenes y el de los más mayores sea gratuito. Lo dijo un consejero del Gobierno de Madrid, han hecho publicidad en ese sentido. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha terciado, dice que eso no es justo, que quien paga esa fiesta es el Gobierno central y que se intenta aprovechar es el de la Comunidad de Madrid. Así es que nueva bronca política entre el Gobierno central y el de Isabel Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid anuncia en sus redes sociales que desde el próximo 1 de julio se amplía el abono infantil de transporte y se adjunta una foto, aparentemente inofensiva. Pero desde el Ministerio de Transportes avisan, no se menciona al Gobierno de España, que es el que financia este abono. Se van a beneficiar gracias a la financiación del Gobierno de España, íntegra además, en este caso la Comunidad. Por tanto, lo que vamos a hacer es advertir a la Comunidad de Madrid de que si sigue con la iniciativa de comunicar públicamente esto sin hacer mención expresa, como está obligada por ley a que la financiación es a cuenta del Gobierno, procederemos como la ley dispone. Esta disputa entre el ministerio que dirige Óscar Puente y la Consejería de Transportes Autonómica se ha formalizado en un escrito. El Gobierno se dirige formalmente a la Comunidad de Madrid para que cumpla con la legalidad en sus comunicaciones y aclare la procedencia de esos fondos en sus anuncios. En la carta, además, señalan que para que la región sea beneficiaria de esta ayuda, deben presentar por adelantado una petición formal de la que no se tiene constancia, pero que la comunidad ya la ha dado por concedida. Podrían enfrentarse a una sanción de 200 millones de euros, equivalente al triple de la cantidad subvencionada. Tendrá que decir que son fondos del Gobierno de España si no quiere exponerse a una sanción que creo que puede incluso llegar al triple de la cantidad subvencionada, lo cual sería tremendo. Por su parte, el Gobierno de Ayuso resta importancia al asunto y acusa a Puente de buscar polémica donde no la hay, ya que el Ministerio de Transportes forma parte del consorcio regional y, por tanto, fue partícipe con sus votos de la aprobación de estas tarifas. Y en lo económico ya hay un cierto respiro para la economía de las familias. El IPC interanual baja 7 décimas en el mes de marzo por el abaratamiento de los carburantes y de la electricidad. El dato, que es el más bajo desde el pasado mes de octubre, se sitúa en el 2,3% y pone fin a 5 meses consecutivos de ascensos. ¿A qué se deben las caídas? Bueno, se lo adelantábamos ahora, al abaratamiento de la energía y los carburantes respecto a hace un año, así como al menor coste de los lubricantes para vehículos personales. La subyacente también disminuyó 2 décimas hasta el 2%, lo que la deja en su tasa más baja desde finales del año 2021. Abrimos la página internacional con una noticia terrible, muy triste. El terremoto que se ha producido en el centro de Birmania, ahora este país ya hace algunos años, se llama Myanmar, con al menos 144 muertos, balance provisional. Ha sido un seísmo del grado 7,7 de la escala Richter, que se ha llegado a notar en territorio chino y mucho más en la capital de Tailandia, en Bangkok, donde también hay 9 muertos. Y eso que Bangkok está a más de 600 kilómetros del epicentro. Ya saben, espectaculares imágenes de cascadas de agua de las piscinas de los hoteles de Bangkok que caían a la calle, al suelo, edificios que se derrumbaban, uno en construcción ha sepultado a numerosos trabajadores que lo levantaban, un edificio de 30 plantas, y el terremoto, dicen los expertos, que es el más grande que ha vivido el sudeste asiático en los últimos 3/4 de siglo. ¿Y por qué ha sido tan grave el impacto? Por un lado, porque es un terremoto de gran intensidad, 7,7 grados Richter, y además porque el epicentro está a poca profundidad. Eso ha hecho que la tragedia tenga una gran magnitud.
terror en Birmania y Tailandia. Este es el momento en el que un rascacielos en construcción de 30 plantas se derrumba en Bangkok. Los trabajadores huyen de la zona. 100 estaban dentro. Esto que ven es agua. Cascadas de agua que caen desde las famosas piscinas de las azoteas de los hoteles que hay en la capital tailandesa, a más de 600 kilómetros del origen del terremoto. La imagen desde arriba se veía así. Desde las oficinas grababan atónitos cómo los edificios se tambaleaban. El terremoto de magnitud 7,7 en el epicentro de Birmania ha alcanzado a varios países del sudeste asiático. Estas son las imágenes del aeropuerto internacional de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Birmania. Momentos de auténtica angustia dentro de las casas. La gente huía de ellas. Pánico en las calles. Las carreteras temblaban. Los puentes se desplomaban. Otro de los países afectados por el terremoto es China. Estas son las imágenes del interior de una vivienda. Después de la enorme tragedia, los daños son enormes. Este es el rastro que dejan las 4 réplicas que ha tenido el terremoto. Continúan las labores de rescate en varios de estos países. El terremoto deja ya al menos 144 muertos, más de 700 heridos y decenas de personas atrapadas. Vladimir Putin, el presidente ruso, insiste en que Volodymyr Zelensky es un presidente ilegítimo y que ha perdido el apoyo popular. Por este motivo pide que la ONU se haga cargo de Ucrania en una especie de administración transitoria para que convoque elecciones y en ese momento se pueda llegar a un tipo de acuerdo de paz con Rusia. El Kremlin sostiene que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha perdido incluso el control de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a los ataques contra infraestructuras energéticas rusas. Y hay respuesta por parte de la ONU. Su secretario general, Antonio Guterres, ha rechazado esta propuesta de Putin y ha insistido en que el gobierno de Zelensky es legítimo. Y hoy, además, una de las noticias del día nos llega desde Cataluña, donde su Tribunal Superior de Justicia ha revocado la sentencia que condenaba a Dani Alves, al futbolista brasileño, por un delito de agresión sexual. Alves fue condenado a 4 años y medio de cárcel por la Audiencia de Barcelona en una sentencia que ahora ha sido corregida por unanimidad y que, según el tribunal, estaba cargada de vacíos, imprecisiones y contradicciones. Los magistrados expresan sus dudas sobre la fiabilidad de la víctima y sostienen que de la prueba practicada no se puede concluir que se hayan superado los estándares de presunción de inocencia. La acusación ya ha anunciado que recurrirá. Bueno, y hoy nos despedimos con una noticia especialmente bonita. Veremos la cara de Santa Teresa de Ávila. 500 años después de su nacimiento. Lo curioso de todo esto es que aunque la reconstrucción de su rostro ha sido presentada en Salamanca, la escultora que ha llevado a cabo esta obra es australiana. Se ha valido de restos forenses abriendo su sepulcro y también de pinturas y descripciones de la época para reproducir su cara con 50 años. Hoy se cumplen 510 años del nacimiento de la santa y la ceremonia se ha llevado a cabo en la Basílica de Alba de Tormes, que alberga su sepulcro. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche, un gran fin de semana a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro con una invitación. Un superestreno, efectivamente. Hoy a las 9 no se pierdan el estreno de Confinados en la Mentira, nuestro documental especial por ese aniversario del coronavirus. Que pasen buen fin de semana.